Vamos a seguir presentando algo o hablándole de algo de mis recuerdos de Cuba. Y en esto que quiero compartir con ustedes, de un inicio quiero dar gracias a Dios por la forma en que sé que Él me condujo en este momento de mi vida, un momento crucial dentro de mi vida. Yo les estaba hablando de distintas historias en el tema anterior o en la historia que les conté en el tema anterior, eh, y fue con el asunto de la huelga de tabaco y todas aquellas cosas que les hablé. Eh, Quiero decirles que desde que yo tenía eh, ya en la adolescencia, eh, 13, 14 años, aunque yo trabajaba en el tabaco, no me sentía bien trabajando en el tabaco. Y mientras más crecía y más lo que había delante de mí era trabajar en el tabaco o en ser un comerciante como mi padre era y que yo no quería ser comerciante, tampoco quería seguir trabajando en el tabaco. Traté de estudiar y hacer una carrera para dedicarme a otra cosa, pero cuando la revolución de Fidel Castro triunfó, se hacía muy difícil eh, para una persona conseguir trabajo, aún hasta en el tabaco, en el sentido que para un hijo de Dios que guardábamos el sábado, por causa del sábado, era muy difícil conseguir trabajo y yo no tenía miedo a enfrentar cualquier situación que hubiera que enfrentar por esto, pero tampoco quería que mi vida entera se desarrollara en el tabaco, porque tenía conciencia, como la tengo hoy, de que el tabaco, sí podía uno ganarse la vida en esto y progresar, tener, subir el peldaño y tener una vida humanamente hablando de mejor capacidad, de mejor posición económica, pero en el tabaco trabajar en eso que uno sabe que es dañino, que uno está haciendo que se produzca cosas que son malas, no me dejaba tranquilo, yo no me sentía bien. Y le pedí a Dios que me sacara de ese ambiente donde yo estaba, pero yo no encontraba de cómo salir, no encontraba de qué manera dejar ese ambiente en que yo estaba. Recuerdo un día estaba en un lote de tabaco solo, yo estaba repasando, o sea, quitando de los hijos a las matas de tabaco que ya quedaban por terminar, se estaba quitando los últimos hijos para hacer la cosecha final. Y estando allí en aquel campo de tabaco, miraba a través de la carretera, que era lo que me tenía. Por una parte, que yo veía la finca de tabaco de Diego Portilla, que estaba al otro lado. Yo veía aquello porque el campo, el trabajo donde yo estaba por finalizar, pero en la de Diego Portilla había mucho trabajo y mi esperanza era ir donde Diego Portilla para seguir trabajando y ganar un poco más de dinero. Pero allí en aquel lote de tabaco, me paré de mi trabajo, me detuve, no seguí trabajando y allí de pie hice una oración a Dios y le hablé con toda mi alma, le dije, Señor, tú sabes que yo no quiero estar en este ambiente del tabaco, yo no quiero continuar haciendo esto, sácame de aquí, condúceme a otro lugar donde yo tenga otra vida, otra esperanza y no tenga que hacer lo que yo no quiero hacer. Ayúdame. Terminé mi oración, seguí trabajando, terminé unos días más la cosecha con los ventos
y cuando terminé la cosecha con los ventos, fui a trabajar, pedí trabajo con Diego Portilla, porque ya yo había trabajado allí otras veces, me dieron trabajo y comencé a trabajar allí. La cosecha allí estaba casi que comenzando y había muchas personas, porque empleaba a muchas personas para terminar la cosecha pronto. Y cuando estaba trabajando, las personas que saben que uno es religioso, y allí vino a trabajar también un muchacho que se llamaba Zoilo, que era testigo de Jehová, pues los trabajadores allí para divertirse y tomarnos a nosotros como marionetas para ponernos a discutir, pues vienen donde estoy yo y vienen donde está Zoilo y le dice, mira, tú dices una cosa, Zoilo dice otra cosa, tú eres adventista, el otro es testigo de Jehová y nosotros queremos saber quién dice la verdad. Así que queremos que ustedes discutan de religión para ver quién tiene la verdad, para saber nosotros dónde vamos a ir. Entonces Zoilo enseguida dispuesto, enseguida comenzó el ataque para establecer una discusión. Me acuerdo bien lo que Zoilo dijo. Zoilo en ese momento, porque estábamos en la hora en que estábamos todos juntos, o casi para ir a almorzar, o bueno, estábamos en trabajo todos juntos. En ese momento estaban todos juntos. No me acuerdo exactamente qué momento era. Entonces Zoilo dijo, las demás religiones hacen de su vientre un Dios. No sucede así con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no hacen de su vientre un Dios, porque otros no comen carne de puerco, porque hacen de su vientre un Dios. Nosotros comemos carne de puerco y lo que sea, porque no hacemos de nuestro vientre un Dios. Y ahí planteó la discusión de los alimentos que se comen y los que no se comen, porque nosotros los adventistas no comemos carne de puerco. Enseguida que él lanza el ataque, yo le dije a todos los que estaban allí, a Zoilo, le dije, mira Zoilo, y a todos ustedes lo que quieren es que nosotros nos pongamos a discutir para vernos enfrascados en la discusión. Así se burlan de nosotros, no van a hacer caso a que ustedes crean que gane o pierda. Y Zoilo y yo empezamos a discutir por gusto, pero yo no tengo ningún interés en formar discusiones y servir la palabra que utilicé fue y servir de mono para que nadie se ría a costa de mí. Eso fue lo que yo dije. Y no entré en la discusión, pero allí había uno que se llamaba Jesús Aguilar. Nosotros lo conocíamos por cigarritos, porque fumaba mucho. Y este Jesús Aguilar viene y me dice, porque yo les dije a ellos, mire, si ustedes quieren saber qué cosa es la verdad, a la hora del almuerzo, por eso sé que no fue la hora del almuerzo, no, a la hora del almuerzo vengan donde yo estoy y pregúntenme, yo les voy a enseñar y les voy a decir, pero yo no voy a discutir. Así que tenga interés, venga a la hora del almuerzo. Yo ahora no voy a ponerme a discutir de religión. Bien, a la hora del almuerzo, nada más que terminó a las 11 de la mañana, que terminó el trabajo para ir a almorzar, este Jesús Aguilar, cigarrito, viene y me dice, mira, si tú me demuestras dos cosas por la Biblia, yo me hago adventista. Y yo le dije, bueno, ¿cuáles son las dos cosas? Dice, una, que el puerco no se come, pero me lo tienes que enseñar por la Biblia. Y otro, que el sábado es el día de guardar y me lo tienes que enseñar por la Biblia. Si tú me enseñas esto, yo soy adventista ya. Dije, bueno, mira, macho, porque también le decíamos macho. Dije, mira, macho, ahora, en este tiempo de comer, vamos a dejar la comida a un lado y vamos a la casa. Y en el tiempo, que es de las 11 a la 1 había que estar trabajando.
y hay un tiempo para llegar a la casa y para salir de la casa y estar allí a la una. Así que en este tiempo, si tú quieres, vamos a la casa y yo te voy a dar a leer en la Biblia que el puerco no se come y te voy a dar a leer en la Biblia que el sábado es el día de guardar. Y dice, pues vamos. Y fuimos para la casa, agarramos la Biblia y el tiempo sobró. El tiempo sobró. Porque dije, mira, de los animales que se comen y los que no se comen. Mira, aquí dice la Biblia que el puerco, por las razones que no se come el puerco, no se come. Y también dice la Biblia que los que comen puerco van a ser talados, lo dice en Isaías. Y se lo enseñé y me dijo, me convenciste. Y ahora del sábado, dije, mira, del sábado, y le enseñé el sábado y me dijo, ya soy adventista. Mañana voy contigo para la iglesia. Bueno, nos fuimos para el trabajo. Macho cumplió al otro día, se juntó con nosotros, fue para la iglesia y dijo, yo soy adventista y dio su testimonio. Él estaba casado en ese tiempo. Y yo no voy a seguir contando ahora de la historia de Macho porque ese matrimonio él lo perdió y todo lo que hubo, porque no viene a bien con lo que estoy yo hablando ahora, con la historia que estoy haciendo, porque estoy pensando en la oración que yo le hice a Dios que me sacara de donde yo estaba. Bien, cuando el tiempo pasa, Macho se quedó solo. Jesús Aguiar se quedó solo, que ya no se llamaba Jesús Aguiar, porque él dijo que él no debía llamarse Jesús, porque Jesús es un nombre sagrado. Y entonces él se pone Josué, que significa lo mismo, pero bueno, él no sabía, y de ahí adelante él se llamó Josué Aguiar, cambió su inscripción de nacimiento, lo hizo completo. Bien, pues él comenzó a visitar otras iglesias y en sus visitas fue a una iglesia que estaba en un lugar que se llama Puente de Golpe, una pequeña ciudad que hay en el municipio de Consolación del Sur. Y Macho va a Puente de Golpe y se enamora de una muchacha que había allí, una mujer que se llamaba Mariana de Fao. Él se enamora de Mariana de Fao y o se ponía nervioso para hablar con Mariana por lo que fuera. El caso es que unos días después viene y me dice, oye, necesito una ayuda tuya. Digo, bueno, dime qué ayuda es la que tú necesitas. Dice, bueno, necesito que vayas conmigo a la iglesia de Puerta de Golpe el sábado, porque estoy enamorado de Mariana y Mariana tiene una amiga que, que siempre está pegada con ella y no me da chance para hablar con ella solo. Necesito que tú vayas y me entretengas a la amiga de Mariana para yo poderle hablar a Mariana. Dije, bueno, está bien, el sábado voy. Al sábado siguiente nos vestimos. Yo me puse un traje que era de mi padre, pero me quedaba a mí, mejor que papá. Le pedí permiso, me puse ese traje prestado, un traje carmelita muy bonito. Y Macho, pues él también se había comprado un traje, pero en aquel tiempo quien se pusiera un traje le decían niño bitongo. Y era una señal de estar en contra de la revolución, porque el odio se puso también contra los que usaban traje. Y por el camino, cuando nos pusimos traje, porque nos fuimos de nuestra casa hasta Puerta de Golpe, a la iglesia, y regresamos con el traje puesto. Y la gente se metió con nosotros y nos dijeron un montón de cosas, pero nosotros no hicimos caso. Llegamos a la iglesia, llegamos a la terminal de ómnibus de Pinar del Río para tomar el ómnibus que iba para Puerta de Golpe, pero el ómnibus de Puerta de Golpe se demoraba y salió una guagua de Pinar del Río a Artemisa que tenía parada en el entronque, por la carretera central, tenía parada en el entronque de Puerta de Golpe. Fuimos en ese ómnibus y nos bajamos el entronque de Puerta de Golpe. La carretera que iba a la derecha, yendo puesto uno de frente hacia La Habana, es Puerta de Golpe. A la izquierda quedaba otro pueblo. De ese pueblo yo no voy a hablar ahora. El caso es que nos paramos allí en esa parada esperando que viniera algo para la Puerta de Golpe, porque podía ser una guagua
de Consolación a Puerta de Golpe o la de Pinar de Arriba a Puerta de Golpe. Habían dos oportunidades, por eso fuimos hasta allí. Estando en la parada, dobla, nosotros decimos a los carros, automóviles, decíamos máquina, dobla una máquina, un automóvil, y de pronto el automóvil se para frente a la parada y alguien me hace señas. Y era un hombre que se llamaba Secundino Valle, era adventista. Iba para la iglesia de Puerta de Golpe. Con él iba Osvaldo Sarmiento, que era el director de compostaje de la iglesia en la Asociación Occidental en Cuba. Iba a sus promociones de compostaje y a predicar a Puerta de Golpe. Iba también dos hijos de, de, de Valle, iban para la iglesia, no sé si la esposa iba, el caso es que cabíamos los dos, Macho y yo, entonces subimos allí y nos llevaron a la iglesia. Cuando subimos a la máquina, al automóvil, Sarmiento se bajó para quedar él al lado de la puerta y cuando nosotros entramos y Sarmiento fue a entrar porque yo quedé al lado de Sarmiento, el hijo de Valle cerró la puerta y le agarró los dedos a Sarmiento. Y enseguida se formó la situación allí y Valle empieza a pelearle al hijo porque le había dado el portazo a Sarmiento. Entonces, para que el hombre no peleara con el hijo, yo le dije, "No, mire, fui yo el que le di el portazo, perdóneme", y le pedí disculpas a Sarmiento, perdóneme, fue una imprudencia mía, y entonces el hombre se calmó con su hijo, y bien, y llegamos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia de, de Puerta de Golpe, es la primera vez que yo iba allí, que yo me acuerde, no recuerdo haber habido otra ocasión, pero como que iba de traje, y venía Sarmiento, el dirigente del compostaje en Cuba, o en la parte occidental de Cuba, ese iba a predicar. Valle iba a tener los minutos de la obra misionera y entonces me dicen a mí, sin preguntarme, me dicen, y usted tiene la lección general. Y así llegué yo allí. Bueno, yo dije, "Bueno, está bien", pero yo estudiaba la lección y yo era maestro de escuela sabática, no tenía problema. Y tuve la lección general bien, me quedó bastante buena porque Sarmiento me dijo, hacía años que no escuchaba una explicación de una lección de escuela sabática como la que acabas de dar. Así que por el camino, antes de llegar a la iglesia, por el camino, cuando íbamos del toque de Puerto de Golpe para la iglesia, eh, Valle dijo o nos dijo, él es el director de compostaje de la parte occidental de Cuba. Y yo no sé ni por qué lo dije, porque papá había sido compositor o hablaba de cuando él había sido compositor. Y yo le dije a Sarmiento, a mí me gustaría ser compositor. Fue todo lo que dije. A mí me gustaría ser compositor. Pues Sarmiento se llevó en su cabeza esto de que me gustaría ser compositor y también de la lección que yo había dado, le agradó, parece que él vio que yo podía enseñar o algo vio en mí o que yo podía ser un buen compositor. El caso es que así terminó, no cuento la historia de lo que pasó con la predicación y el resto del día, pero sí debo contar lo siguiente, nosotros nos quedamos en en Puerta de Golpe después de la lección. Yo no me acuerdo si comí en algún lugar o no, quizá, o lo más seguro, quizá haya comido en casa de Arnaldo, que era el padre de Raquel, se llama así, porque esa es la iglesia de Raquel. La muchacha que estaba eh, estorbándole el camino a Macho, según él entendía, era Raquel. No sé si comimos en casa de los de FAO, quizá, yo no recuerdo ese dato. Pero el caso es que Macho ya estuvo libre
y habló con Mariana y Mariana no le dio ningún tipo de esperanza, lo desanció, no me interesa. Pero Raquel, que aunque ya yo la conocía y aunque ya había inclusive participado junto con ella en la boda de su hermana, nos conocíamos los dos, pero no nos tratábamos, no hablábamos, no teníamos ningún tipo de comunicación. No, ni yo le interesaba a ella, ni ella a mí. Nos conocimos, pero nada más que eso. Pero cuando yo comienzo a hablar con Raquel, ¿de qué manera yo la voy a entretener? De lo que yo sabía hablar en ese tiempo era de la Biblia. Y comenzamos a hablar de profecías, de las profecías de Daniel. Y hablábamos también de la Pascua, porque comenzamos a hablar de profecías. Pues como estamos hablando profecía, seguimos hablando profecía, no solamente en ese día, nos vimos otras veces, intercambiamos libros y por el tema de la religión, pues Raquel y yo, eh, pues nos hicimos amigos, no, fue que nos hicimos amigos. Después de un tiempo de ser amigos, yo dije, bueno, me enamoré de Raquel y dije, esta es la persona que Dios tiene para mí. Y allí pues Raquel me aceptó y allí encontré la esposa que Dios tenía para mí. Con respecto a lo demás, eh, cuando de regreso Sarmiento con Valle van para Pinar del Río, porque ellos comieron en la casa de Valle, el hijo de Valle que había dado el portazo les dijo a ellos, mira, lo que pasó con el portazo fui yo quien le di el portazo. Y ese muchacho se echó la culpa a él para que no me peleara. Pero en realidad yo fui el que di el portazo. Entonces, a Sarmiento se le juntaron las tres cosas. Una, que yo había dicho que me gustaría ser compositor. Otro, que había dado la lección de una forma correcta y Dios permitió que me habían pedido a mí que diera la lección. Y otro, el incidente del muchacho. El caso es que unas 2, 3 semanas después de eso, me llega un telegrama a la casa y el telegrama solo decía, el día tal, me parece, no estoy seguro, pero me parece que es el día 13 de febrero, porque fue en el mes de febrero. Dice, el día, voy a dar la fecha, no la estoy dando como cierta, pero creo que fue esa la fecha. Dice, el día 13 de febrero, encuéntrese en Piedras del Río con José Díaz, porque su campo de compostaje va a ser La Palma y esa región de La Palma, Consolación del Norte y Viñales. Ese va a ser su territorio para compostar. José Díaz yo lo conocía. Él era compositor, había estado viviendo en casa de Pedro Rodríguez, nos conocíamos ya de una vez, pero yo creo que pensaba que yo nunca iba a dar compositor ni nada de eso. Por otras cosas, quizá un día les cuente otras historias, otras travesuras que yo les hice a él. Pero bueno, nos juntamos con él en Piedra del Río, pero para ir yo, para este lugar, tenía que tener ropa, tenía que tener dinero, porque yo no tenía un centavo, no tenía nada. Entonces le pedí a papá que me diera el traje carmelita que me había puesto para ir a Puerta de Golpe. Yo compré 2 camisas, eh, compré otras cosas de ropa y le pedí prestado a Fernando Álvarez, el bodeguero que estaba al lado de la casa, amigo de nosotros, le pedí prestado 15 pesos, que yo se los iba a devolver, pero lo necesitaba ahora. Él me prestó 15 pesos, salimos con Joseito, llegamos a La Palma, en la casa de una familia de apellido Castillo, que eran algunos adventistas, y algunos de ellos estudiaron en el Colegio de las Antillas y eran obreros de la iglesia, algunos de ellos. Pues en esa casa, él
consiguió, ya lo había conseguido antes, que yo parara en la casa de ellos y allí viviera, mientras que estuviera comportando en La Palma. Me llevó a la iglesia bautista de la ciudad de La Palma, donde él tenía un primo, porque allí no había iglesia adventista, pues yo comencé a visitar la iglesia eh, bautista de La Palma. Estuvo 2 días conmigo o tres, no recuerdo bien, y logró algunos pedidos. Estuvimos juntos porque él hacía las presentaciones y yo miraba cómo él hacía y después me encontraba yo solo para seguir adelante. Pues después que Joseito se fue, yo hice amistad con el primo, con los miembros de la iglesia bautista. Y bueno, voy a tener que contarle otra historia más acerca de esto porque sería muy largo ahora y hay cosas que sí me gustaría compartir con ustedes. Pero allí fue mi inicio en algo que no fuera el tabaco y creo que todo esto se debió a la respuesta que Dios me dio en aquella oración que le hice en el campo de tabaco de Julio y Tino Ben. La respuesta fue la convención de mayo y la respuesta fue mi amistad con Raquel, porque todo no puede haber habido una coincidencia tan grande, una cosa tras la otra, todo fue en la misma dirección. Vino que yo comenzara a colportar. El mismo Sarmiento después me dijo, tienes que ir para el colegio a estudiar, porque yo quería quedarme comportando porque me fue muy bien y gané bastante dinero, pues no debes ir a estudiar. Bueno, y ahí salió que yo fui a estudiar, llegué al colegio donde estudié y donde finalmente, después de mis estudios, Dios me guió y llegué a ser lo que soy, pastor de la iglesia adventista. Así que comparto esta historia porque es la realidad de mi vida, la respuesta a mi oración y también la manera en que pude salirme de los campos de tabaco y dedicar mi vida a una cosa donde yo sí me he sentido bien porque estoy sirviendo a Dios. En vez de producir cosas malas para dañar, pasé al lugar donde Dios me ha estado usando para el beneficio de su iglesia. Bien, pues termino esta historia, este relato, y le doy gracias a Dios porque pueda compartirlo con ustedes, con los que lo vayan a escuchar. Bueno, hasta la próxima.